Hola, buenos días. Me he escapado del trabajo, he venido a hacer un pequeño reconocimiento del que pensaba que es el tramo que más me podía gustar por la descripción. Lo hemos hecho entero, lo reconocido, la carretera son 11 kilómetros. 95% piso muy bueno, un poquito bacheado de reparches, pero muy buen grip y muy rápido. Es un tramo muy rápido. Hay 2-3 rectas de quinta o sexta a fondo. Hay un par de zonas solo de virado y me gusta esta zona en la que estoy ahora, que tiene 3-4 curvas guapas. Esta de subida y ahí arriba al coronar una bajada con una curva a derechas con un cambio de peralte guapo. Y luego allí delante, después de una recta enorme, tiene una frenada muy fuerte con derechas, con un pequeño saltito medio bache que les puede descolocar. Y esas son las dos opciones. Se hacen dos pasadas. Creo que aquí además hay buen sitio para aparcar y dejar el coche, ¿no? La otra me gustaría mucho, pero solamente tengo una posibilidad y aquí la zona me ofrece 4 curvas para las dos pasadas. No sé la inscripción, no sé lo que viene, pero este tramo con un R5 es muy, muy rápido. Buenos días. Rally, Campeonato de Madrid, Campeonato de Castilla y León, Rally Ciudad de Valladolid. Sábado, son las 7:30, hay 2 horas de trayecto al primer tramo, ese primer tramo que estuvimos reconociendo y que ya tenemos la zona más o menos pensada. La inscripción pensaba que iba a haber más coches, pero bueno, a 45 hay un par de R5 o World Rally Car 2, 911 GT3, un par de Subarus. En la lista de inscritos viene que Casares viene con el GC8, a ver qué tal, y luego Alberto Puerro con el Baguelle. Y bueno, pues una mañana entretenida y divertida con coches, que es lo que nos gusta, ¿no? Vamos a ir haciendo camino, tenemos que parar a echar gasolina en unos 40-50 kilómetros y vamos haciendo camino. Hacía bastante tiempo que no hacía distancia con el Subaru y va de maravilla, va suave, va firme. Este coche me encanta. Vamos haciendo camino. Parada técnica, café, gasolina, iba seco ya y continuamos el camino. Y ahora os voy contando por el camino unas impresiones. Bueno, a ver, impresiones. Ayer he instalado el Bucket, el Sparco, modelo Q-Grid. Tiene un precio bastante económico, son 3,55 más IVA, tarifa Sparco. En un principio lo he escogido porque es el que parece más almohadillado, por así decirlo, el que en un principio no va a ser el más duro. La instalación es relativamente fácil, la he hecho yo. Primero hay que advertir que las bases las compré a un especialista Subaru de Francia. Son unas bases con corredera, no es una base fija, lo cual me daba ese punto, y además traía el soporte de cinturón de seguridad convencional.
La instalación, como decía, bastante fácil. Debo decir que la primera impresión nefasta, muy mala. La instalación que hice, salí a probar y las dos primeras sensaciones es que me caía hacia adelante, me tenía que ir sujetando con las manos en el volante, y la segunda, que iba sentado en el suelo del coche. O sea, una rigidez y una dureza excesiva. A las 2 horas me pude poner con él de nuevo, lo desmonté y empecé a pensar la graduación que podía ponerle a lo que era la altura delantera y trasera del bucket, es decir, la parte de las rodillas y la parte de las posaderas, ¿no? La primera instalación era plana, lo había puesto a la misma altura y luego pensándolo me di cuenta que debería bajar más la zona del culo y la parte de las rodillas de la pierna subirla. Así lo hice y salí a probar. Me había pasado de altura a lo bajo, quedaba demasiado bajo y solamente ajusté un punto de altura del culo. La parte de las piernas ya la tenía perfecta, me encontraba muy a gusto. Le ajusté un punto más arriba y ha quedado perfecto. Ya llevo hechos 70-80 kilómetros con este setup de bucket, y bueno, a ver, es perfecto para hacer curvas, es perfecto para un coche que vaya o a circuito o a hacer carretera de montaña y disfrutarla. Autopistas muy incómodo, no es un infierno, se puede ir, pero es muy incómodo. Me gusta mucho que tienes toda la sensación del coche, o sea, lo notas. Esto que ves en la película de Rush, el principio de Niki Lauda cuando está en Italia y le dice a la chica que le coge, tal cual, o sea, notas el grip de las ruedas, notas la suspensión. Este coche tiene la suspensión del STI, no es roscada, es un amortiguador convencional y un muelle. El muelle es más bajo y la suspensión es regulable en dureza. Es de un STI japonés. Con los asientos de serie este coche me parecía excesivamente duro y llevo tarado los amortiguadores a la mitad de dureza. Me parecía durísimo el cambio, me resultaba incómodo, me rebotaba todo. Ahora con el bucket pues tengo la sensación de que voy blando de suspensión, porque es que notas muy bien, sientes muy bien las inercias y sientes muy bien el contacto del coche con el piso. Entonces esa parte del bucket me ha gustado mucho. La parte de autopista no es cómoda. La parte trayectos de esto que lo cojo para hacer cosas no es cómodo. Es exclusivamente para lo que es. Lo voy a dejar montado, que el día 27 tengo tandas. Y este bucket irá para los GC8. Para el GC8 que estoy montando, que ya lo veréis. Pero aquí tengo que llevar a tapizar todos los asientos originales. Y el vago, lo quiero dejar para poder viajar en toda la vida un rally, pero con algo de comodidad, ¿no? Sí, el bucket para hacer curvas es fantástico, pero es un poco importante la incomodidad de salir y entrar del coche. Entrar y sentarte es como casi dejarte caer, porque entre que el coche va muy bajito y el bucket lo baja más, no es cómodo. Da para hacer un vídeo, no lo sé.
si hacemos un vídeo de impresiones de bucket, que no he encontrado en YouTube. Solamente he encontrado un vídeo de cómo elegir el bucket, nada más. Vamos viendo. Once y cuarto, hora de paso del primer participante. Estoy preparado, ya han pasado triple, doble y cero. Y bueno, ese es el emisora que está calentando el coche, no sé para qué. A ver, se supone que el número 1 es Marván con un Fiesta R5, pero no oigo nada. Vamos a ver qué tal las fotos. Ay, bueno, viene la segunda pasada de este tramo A. La primera pasada no ha estado mal. Estamos hablando de un regional de Castilla, León y Madrid. Faltan coches, solo han venido 45 coches, pero bueno, en un principio hay 3 R5, el Skoda y 2 Ford, uno más nuevo, un Evo 2 y un Ford Evo 1. Está el 911 GT3, no está mal. Un par de Evos y poco más. Como curioso, había un Clio, que es un Clio 3 con motor de Megane RS, sonaba muchísimo el motor, el turbo, que es un coche que acostumbras a que chilla mucho más porque sube mucho de vueltas en atmosférico, y en este pues iba más en medias, bajas, aprovechando la presencia de turbo, ¿no? Segunda pasada, mediodía, es la 1:15. Bueno, la expectativa pues es pasárselo bien y divertirse, ver un poco de olor de gasolina, de coches, pero en cuanto a nivel competición estamos hablando de un regional, ¿no? Que ole, chapó, ya me gustaría a mí estar en un regional, pero bueno, vamos a ver. Esta lo voy a grabar en vídeo, no voy a hacer fotos, por completar un poquito más el vídeo, ¿no? Voy a hacer un poco el plan del Sierra Morena, que alternaba vídeo y fotos, y aquí igual, ¿no? Por cierto, primer vídeo, el del Rally Sierra Morena, está sin montar. A ver si lo monto, lo sacamos, debutamos, primer vídeo del canal y este segundo, ¿no? Y luego dándole vueltas al tema del bucket, fue un fallo no grabar el montaje de él en el coche porque podía quedar chulo. Luego cuando comentaba las impresiones me he dado cuenta, bueno, lo que voy a poner es un vídeo cortito de las impresiones de un bucket y tal, por si a alguien le interesa, ¿no? Es algo que yo no he encontrado en YouTube, consejos, impresiones de poner un bucket en coche, ¿no? Y ver qué tal, nada más. Bueno, vamos a ver el tramito y seguimos.
Bueno, fin de tramo, fin de rally para mí y fin de vídeo. Ha estado divertido, un rally a mí siempre me sabe bien, pie de cuneta me apasiona y no sé qué será lo próximo. He estado con un periodista y hemos estado hablando de bastantes cosas. He tomado nota de varias. A ver si los puedo hacer, a ver si puedo hacer esos vídeos. Muchas gracias por ver el vídeo. Si os apetece suscribiros, un me gusta y siempre son bienvenidos los comentarios. Mucho más.